Nunca imaginé que el día más orgulloso de mi vida terminaría sollozando en el suelo, rodeada de cajas sin desempacar y con el eco de la crueldad de mi propia familia. La llave, momentos antes, se había sentido como una medalla en mi mano, cargada de logro, la culminación de años de economizar, ahorrar e interminables horas extra. Me llamo L, y esta casita de 2 habitaciones, con su jardín ligeramente descuidado y el tenue olor a pintura fresca, se suponía que sería el momento. El momento en que todo cambió para mejor. Mi nuevo comienzo, mi santuario. Prácticamente los había estado esperando a todos, con el corazón latiendo a un ritmo de alegría pura y sin adulterar. Cuando llegó su coche, corrí a la puerta, radiante. Bienvenidos, anuncié, abriendo la puerta de par en par. Pasen. Pasen. Mi madre, Valeria, entró primero, recorriendo con la mirada la sala de estar vacía, un espacio que ya había llenado mentalmente con un cómodo sofá y estanterías a rebosar. Mi hermana, Lana, me siguió, con una sonrisa burlona en los labios. Mi padre, Paul, cerraba la marcha, con la mirada perdida. Bueno, esto es todo, dije con la voz ligeramente temblorosa de la emoción. Necesita muebles, obviamente, y mucho trabajo, pero es mío. Todo mío. Hice un gesto alrededor, señalando el gran ventanal que daba al jardín. Pensé en poner un pequeño rincón para desayunar y la cocina necesita una reforma completa, pero la estructura está bien, ¿sabes? Valeria finalmente habló, con la voz apagada. Es pequeño. Lana resopló. Pequeño y vacío, como tu vida social. Ignoré a Lana, mi sonrisa se desvaneció apenas un poco. Es perfecto para mí, mamá, y es un comienzo. La hipoteca no está tan mal y tengo un buen tipo de interés. Los conduje a lo que sería el dormitorio principal. Esta habitación recibe el sol de la mañana. Imagínate despertar con eso. Fue entonces cuando Valeria se volvió hacia mí. Su rostro, que hasta entonces no había mostrado ninguna impresión, se transformó en una máscara de furia. Egoísta, gritó de repente, su voz rebotando en las paredes de yeso desnudo, cada sílaba como un martillazo. ¿Cómo puedes ser tan egoísta, celada? Retrocedí como si me hubieran golpeado. ¿Qué? ¿De qué hablas? De este dinero. La voz de Valeria se alzó, su dedo apuntándome a mí y luego a toda la habitación. Esta casa. Esto debería haber sido para tu hermano. Para Ricker. Sentí un vuelco en el estómago. Ricker. Por supuesto. Mi hermano menor, siempre en apuros y necesitado de ayuda. Mamá, este es mi dinero. Ahorré para esto. Ricker no ha tenido un trabajo estable en toda su vida. Tiene potencial, espetó Valeria. Tiene planes. Planes importantes. Necesita un comienzo, una inversión de verdad. No, esto no. Agitó la mano con desdén ante mi sueño. Malgastándolo todo en ti misma cuando tu hermano intenta construir algo. Lana intervino, con su voz llena de malicia. Tiene razón, lo sabes. No te mereces esta casa, Lada. Siempre pensando en ti. Ricker podría haber usado esa entrada para finalmente sacar adelante su negocio. Ese del que nos hablaba, el asunto de la importación y exportación. Ese asunto de la importación y exportación que cambiaba cada 2 semanas y nunca se materializaba más allá de lo vago. No lo habría usado para un negocio, Lana. Y lo sabes. Lo habría malgastado como cualquier otro dinero que haya tenido en sus manos. Mi voz temblaba, la alegría se me escapaba, reemplazada por un miedo repugnante y familiar. No te atrevas a hablar así de tu hermano. Valeria avanzó hacia mí con los ojos encendidos. Necesita apoyo. Apoyo familiar. Algo de lo que claramente no sabes nada. Miré más allá de ella, desesperada, a mi padre. Papá, supliqué, papá, di algo. Paul se quedó allí parado, con los hombros hundidos, la mirada fija en una marca en el suelo. No me miró a los ojos. Simplemente arrastró los pies, una leve,
casi imperceptible sacudida de cabeza fue su única contribución. Su silencio fue un rugido más fuerte que los gritos de Valiria, más cortante que las muecas de Lana. Era una confirmación de cada palabra cruel. Verás, dijo Valiria, con una horrible y triunfante mueca en los labios, hasta tu padre sabe que esto es una desgracia, Zlata. Un acto egoísta e irreflexivo. Las lágrimas me inundaban los ojos, ardientes y punzantes. Trabajé para esto, susurré, con la garganta apretada. Cada centavo. Sacrifiqué tanto. ¿Sacrificio? Lana rió, con un sonido áspero y chirriante. ¿Qué sabes tú de sacrificio? Mamá y papá lo han sacrificado todo por Riker. Y tú simplemente entras y te compras una casa. Deberías darle el dinero, declaró Valiria, con la voz repentinamente acerada. Vende esta casa o pide un préstamo con ella. Dale a Riker lo que se le debe. Es lo menos que puedes hacer después de esto. Esta traición. Traición. Me daba vueltas la cabeza. Ellos fueron quienes me traicionaron, destruyendo mi momento de mayor orgullo, pisoteando mi corazón con su orgullo y su ciega devoción por Riker. No podía hablar. No me salían las palabras. Solo los miré fijamente, a estas personas que se suponía eran mi familia, mis apoyos. Nos vamos, anunció Valiria, con la nariz en alto. No soporto estar en este monumento a tu egoísmo ni un solo momento más. Vamos, Paul, Lana. Se dieron la vuelta y salieron. Valiria y Lana seguían murmurando sobre mi ingratitud, sobre las necesidades de Riker. Paul ni siquiera miró atrás. La puerta principal se cerró de golpe, el sonido resonó por las habitaciones vacías como un disparo. Me quedé paralizado un largo instante. Entonces me fallaron las rodillas y me desplomé en el suelo, la áspera madera fría bajo mis manos. Entonces llegaron los sollozos, desgarrando mi cuerpo, crudos y agonizantes. La casa de mis sueños, mi santuario, se había convertido en una cámara de tortura en 10 minutos. Las cajas desempaquetadas a mi alrededor parecían burlarse de mi ambición, de mi esperanza. Podrían haber pasado horas. La luz comenzó a desvanecerse afuera, proyectando largas sombras sombrías sobre el suelo desnudo. Las lágrimas finalmente disminuyeron, dejándome vacía, fría y dolorosamente vacía. Me incorporé, con las extremidades rígidas. Limpiándome la cara húmeda con el dorso de la mano, miré alrededor de la habitación oscura y silenciosa. El olor a pintura fresca ahora me parecía empalagoso. Sofocante. Pero mientras miraba fijamente la creciente oscuridad, algo más comenzó a agitarse en el vacío, una diminuta y dura semilla de algo frío y afilado. El dolor seguía presente. Había una herida abierta, pero debajo, una emoción diferente estaba arraigando, determinación. Una determinación gélida e inquebrantable. Todos pagarían. Algún día, entenderían lo que se sentía que les arrebataran todo, ser humillados y abandonados por quienes deberían haberlos amado más. Lo entenderían. Me aseguraría de ello. Lo primero que hice después de que se fueran, después de que los sollozos finalmente se calmaran en un dolor sordo y palpitante, fue coger un pincel. Había comprado una lata de pintura amarillo brillante para la cocina. Se suponía que sería un proyecto alegre para el fin de semana. Ahora se sentía como un acto de desafío. Abrí la tapa, mojé el pincel y comencé a pintar la pared opuesta a donde Valiria había estado, escupiendo su veneno. Cada pincelada era una recuperación. Mi casa, mi color, mi vida. Los siguientes la semana fueron un torbellino de vapores de pintura, montaje de muebles en paquetes planos y un esfuerzo incansable. Trabajaba en marketing durante el día, luego llegaba a casa y trabajaba en la casa hasta que me desplomé en un saco de dormir en el suelo, demasiado agotada para siquiera sentir la soledad. Aprendí a alicatar un protector contra salpicaduras con tutoriales de YouTube, con los nudillos en carne viva y la espalda a punto de estallar. Pero los pequeños y relucientes cuadrados blancos fueron una victoria. Planté un rosal bajo la ventana del salón, de un carmesí vibrante que parecía un dedo medio ante sus monótonos pronunciamientos. Su contacto fue mínimo y siempre, como era previsible, sobre Riker.
Un mensaje seco de Lana un mes después. Riker necesita algo de dinero para la entrada de algo seguro. Mamá me dijo que te lo preguntara. Lo borré sin responder. Un mensaje de voz de Valeria unas semanas después. Su voz, dulce como la empalagosa, Zlata, cariño. Riker se preguntaba si tenías algún mueble viejo que no usaras para tu nueva casa. Está intentando montar su oficina, ya sabes, para su nuevo proyecto. Clic, borrar. Paul, por supuesto, guardó silencio. Fue durante esta época que conocí a Marlene. Trabajaba en el departamento de diseño, unos pisos por encima del mío. Nos encontramos en la sala de descanso, ambos lamentando el mal café. Sabe a desesperación, dijo, arrugando la nariz. Y me reí, una risa genuina por primera vez en lo que parecía una eternidad. Con un dejo de ambición desbordada, respondí. Empezamos a comer juntos. Era fácil hablar con Marlene, aguda y divertida, con una actitud sensata que agradecí. Una tarde lluviosa, mientras comíamos sándwiches empapados, me soltó la historia del desastre de mi inauguración. Escuchó pacientemente, su expresión se volvía más incrédula con cada detalle. «Wow», dijo cuando por fin terminé, con voz suave. «Wow. Tu propia madre, tu hermana y mi padre sin decir nada. Eso es brutal, Zlata. Absolutamente brutal». Extendió la mano por encima de la mesa y me la apretó. «Sabes, por si sirve de algo, hiciste lo correcto. Es tu dinero, tu vida». Su simple validación fue como un bálsamo. «Gracias, Marlene. A veces simplemente lo repito en mi cabeza». «No», dijo con firmeza. «Usa esa energía para hacer de tu lugar algo increíble y de tu carrera profesional. Enséñales». Tomé su consejo en serio. Dediqué cada gramo de energía a mi nueva vida. Una vez que me involucré en mi trabajo, me ofrecí como voluntaria para proyectos desafiantes, me quedaba hasta tarde y presenté nuevas ideas. 6 meses después, conseguí un ascenso importante con un aumento considerable. Lo primero que compré fue un sillón comodísimo para mi sala de estar, un lugar para sentarme a leer, un símbolo de mi independencia ganada con tanto esfuerzo. Marlene a veces me contaba noticias que oía por ahí, algún primo lejano que conocía a su cuñada, ese tipo de cosas. Se enteró de que la última idea brillante de Riker consistía en invertir el fondo de emergencia de tus padres en un plan de criptomonedas que fracasó de la noche a la mañana. Me lo contó una noche mientras compartíamos una botella de vino en mi pequeño patio recién construido. Una fría satisfacción me recorrió el cuerpo, pero simplemente me encogí de hombros. No es mi circo, no son mis monos. Bien, dijo Marlene, asintiendo. Que siga así. Un sábado, por fin estaba recogiendo las últimas cajas que había mudado. Mi viejo y diminuto apartamento. Casi todo era basura, pero había una caja con la etiqueta, devolución de cosas viejas de mamá, que, al parecer, había cogido por error al irme apresuradamente de la casa familiar años atrás. Cuando me mudé sola, tenía la intención de devolverla, pero entonces la vida pasó. Decidí revisarla y tirar la mayor parte, revistas viejas, algunas chucherías desportilladas, algunas novelas románticas de Valeria. Sin embargo, dentro de uno de los libros había un sobre. Estaba abierto, dirigido a mí con la letra de mi padre. El corazón me dio un vuelco. Saqué la hoja de papel. Estaba fechada poco después de anunciar que estaba ahorrando para una casa, años antes de la emboscada. Decía, tu madre es difícil con esto. No entiende tu ímpetu. Estoy orgullosa de ti. No es mucho, pero conseguí ahorrar un poco de mi pensión para tu casa. No se lo digas a Valeria. Ella solo lo quiere para Riker. Sigue adelante, papá. Dentro del papel doblado había 5 billetes nuevos de $100, dinero que nunca recibí, dinero que Valeria claramente había encontrado y confiscado. Me dejé caer en el borde de la cama, con la carta temblando en la mano. Una oleada de emociones contradictorias me invadió. Un destello de cariño hacia Paul se extinguió rápidamente ante la fría realidad de su cobardía extrema. Había escrito,
Sí, incluso intentó darme dinero, pero no me defendió cuando importaba. No detuvo a Valiria. No me protegió de ella ni de Lana. Así que murmuré, mirando los billetes, la tinta en la página. No solo estaba en silencio, estaba silenciado o simplemente era demasiado débil. Doblé la carta con cuidado y la guardé junto con el dinero en mi propio joyero. No cambió nada de lo que habían hecho juntos. No cambió nada de lo que sabía que aún tenía que hacer. No cambia nada. 5 años. 5 años que invertí en esa casa, en mi carrera, en mí misma. La soleada cocina amarilla era ahora el corazón de mi hogar, llena del aroma horneado del tintineo de las sartenes mientras experimentaba con nuevas recetas. El rosal carmesí había prosperado, trepando hasta la mitad de la pared, un toque de color desafiante. En el gris sereno que finalmente pinté el exterior, mi pequeña casa de 2 habitaciones se había convertido en un santuario. Cada rincón reflejaba mi buen gusto, mi trabajo duro, mi paz, mi fortaleza. Profesionalmente, las cosas solo habían mejorado. El ascenso por el que Marlene me había animado fue solo el primer paso. Ascendí con firmeza, precedida por mi reputación de estrategas ingeniosas y ejecución implacable. Ahora dirigía un equipo entero, tenía una oficina en una esquina con vistas a toda la ciudad y un salario que me permitía no solo comodidad, sino también opciones. La opción de viajar, la opción de invertir, la opción de vivir la vida completamente a mi manera. Las noticias de mi familia, cuando llegaban, eran como despachos de un imperio lejano y en ruinas. La tía Sofía, la hermana distanciada de mi madre, me visitaba ocasionalmente. Me llamó, con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa en la voz. Valiria y Paul tuvieron que vender la casa grande, me informó un martes por la noche, con la voz entrecortada. Riquer, al parecer otra de sus brillantes empresas, quebró. Una especie de empresa de encurtidos artesanales, creo. Perdió una fortuna. Ahora viven en una casita junto al viejo molino. De verdad, respondí, con voz cuidadosamente neutral mientras removía el vino en mi copa, contemplando mi propio jardín, meticulosamente cuidado. Sí, qué lástima. Era una casa preciosa. Tu abuela se lo dejó a Valiria, ¿sabes? Una fría sonrisa se dibujó en mis labios. Una pena, la verdad. El viejo juramento, el que hice en aquel suelo desnudo entre las cajas desempaquetadas, no se había desvanecido. Un calor lento y constante hervía bajo la superficie de mi vida de éxito. Ya no era un fuego abrasador, sino una brasa que esperaba pacientemente. Cada noticia sobre su declive era como una ramita seca que se le añadía. Entonces, una tarde, mi teléfono vibró con un número desconocido. Casi lo ignoré, pero una extraña premonición me hizo responder. Zlata, ¿eres tú? La voz fue reconocible al instante, aunque con un brillo forzado que me rechinó los dientes. Lana. Sí, Lana. ¿Qué quieres? Mantuve un tono frío y profesional. Ay, Zlata, me alegra tanto oír tu voz. Hace siglos. Su insinceridad era casi cómica. Oye, sé que no hemos hablado mucho, pero ha surgido algo increíble y enseguida pensé en ti. Esperé sin decir nada, dejando que el silencio se alargara. Es Riquer, continuó, bajando la voz con aire conspirativo. Tiene una oportunidad increíble, una auténtica revolución esta vez, una startup tecnológica. Es un éxito asegurado, Zlata. Totalmente infalible. Solo necesita un poco de capital inicial para sacarla adelante. Y bueno, sabiendo lo bien que te ha ido, ¿cuánto? La interrumpí. ¿Y bien? Dudó. Pensábamos en 50.000, solo como préstamo. Claro, te devolverá el doble, incluso el triple, en cuanto despegue. 50.000. ¡Qué audacia! Casi me río. Lana, dije con voz gélida, la respuesta es no. Pero Zlata, no lo entiendes. Esta es su gran oportunidad. Si no consigue la financiación, todo se derrumbará. Y, sinceramente, su voz adquirió un tono quejoso y acusador.
Si no hubiera sido tan bien. Si hubieras ayudado hace años con el dinero de la casa, ninguno de nosotros estaría en esta situación. Mamá y papá están pasando un momento muy difícil. Ahí estaba, la culpa, el derecho aún allí, supurando. El dinero de mi casa, como tú lo llamas, construyó mi vida, Lana. Algo que Riquer ha fracasado sistemáticamente con cada ayuda que ha recibido. La respuesta sigue siendo no y perder este número. Colgué antes de que pudiera responder, con la mano sorprendentemente firme. La llamada no me había molestado, al contrario, había avivado esa brasa, haciéndola brillar un poco más. Sola. ¿Unos míseros 50.000? No, no era suficiente. Mis planes, los que habían sido vagos y sombríos, empezaron a tomar una forma más nítida y definida. Querían mi ayuda. Oh, la conseguirían en mis términos, y les costaría mucho más que dinero. Pasaron otros 2 años, marcados por el ritmo constante de mi propia vida y la creciente. Frenéticas señales de socorro del barco que se hundía, mi familia. El descarado intento de Lana por conseguir financiación para la startup Pantomtes de Riquer, como era previsible, no había dado ningún resultado. El silencio que siguió a mi negativa fue, por un rato, casi pacífico. Entonces llegó la llamada que medio esperaba. Mi madre, Valeria Slata. Cariño, su voz era fina, con un temblor que nunca antes había oído. Normalmente era tan fuerte, tan autoritaria, tan acusatoria. Hola, madre, respondí, manteniendo un tono sereno. Estaba en mi estudio, revisando informes trimestrales. No dejaba de destacar cifras clave. Ay, Slata, es que, las cosas han estado bastante difíciles aquí. Un sollozo. Tu padre y yo, bueno, tuvimos que mudarnos otra vez. Oh, fingí una ligera sorpresa. La tía Sofía ya me había puesto al corriente. La casa cerca del viejo molino había sido embargada. Resultó que Riquer había tomado un préstamo con firmas falsificadas. Por otro plan con bolsos de lujo importados que resultaron ser imitaciones baratas confiscadas por la aduana. Sí, continuó Valeria, con la voz llena de lágrimas contenidas. Ahora vivimos en un apartamento muy pequeño. No es lo que estamos acostumbrados, Slata. El barrio es horrible. Me lo imaginaba. Marlene había pasado por allí una vez por curiosidad, informando que era un edificio lúgubre y ruinoso con vistas a una autopista ruidosa. Qué lástima, dije, golpeando el escritorio con el bolígrafo. Qué lástima, Slata. Es un desastre. Tu padre no está bien de salud. El estrés es terrible para él. Y Riquer, pobre Riquer, se esfuerza tanto, pero la suerte nunca le acompaña. Casi me atraganto con el agua. Pobre Riquer. ¿Y qué hay de Lana? Pregunté solo para ver qué decía. Lana está haciendo todo lo posible por mantenernos, pero también es una lucha para ella. Ella no tiene tus ventajas. La insinuación flotaba pesadamente en el aire. Mis ventajas. Las que yo había buscado con uñas y dientes mientras ellos mimaban y permitían que su precioso hijo se arruinara. Slata, la voz de Valeria bajó, volviéndose aduladora y manipuladora. Pensábamos que tenías esa casa tan grande y hermosa, todo ese espacio. Seguramente recuerdas para qué sirve la familia. No seríamos ninguna molestia. Solo hasta que nos recuperemos. Dejé que el silencio se alargara, imaginándola al otro lado, retorciendo el cable del teléfono, con el rostro contraído por la desesperación. La imagen me trajo una especie de satisfacción sombría. Madre, dije finalmente, con voz educada, casi amable. Estoy muy ocupada con el trabajo ahora mismo. Me temo que no puedo hablar de esto. Tengo que irme. Mi equipo te espera. Pero Slata, te llamo cuando tenga un momento, mentí con suavidad y colgué. No volví a llamar. Más tarde esa semana, empecé a hacer garabatos en un blog de notas durante una aburrida teleconferencia. Un plano de mi propiedad, la casa principal, el jardín y el viejo garaje independiente al final del camino de entrada.
Era una reliquia de cuando se construyó la casa, que ahora se usaba para guardar cortacéspedes y adornos navideños olvidados. Era estructuralmente sólida, pero tenía suelos de hormigón visto, sin aislamiento y una sola ventana sucia. Mis garabatos se volvieron más precisos, dimensiones, posibles ubicaciones para los servicios básicos. Un sombrío escenario hipotético empezó a tomar forma, un escalofriante plan para una bienvenida muy específica. El último impulso para mi plan latente llegó, como solía ocurrir, a través de Marlene. Estábamos cenando nuestra semana, esta vez en un nuevo restaurante italiano que había descubierto. No vas a creer lo que oí, dijo, inclinándose hacia adelante después del el camarero nos había tomado nota. ¿Sobre? Pregunté, bebiendo un sorbo de vino. Ricker, claro. La hermana de la peluquera de mi prima limpia para una mujer que vive en el antiguo barrio de tus padres, y por lo visto corren rumores. Cuéntanoslo. Así que, después de que su último negocio, el de los bolsos falsos, fracasara estrepitosamente y tus padres perdieran la casa, Ricker, al parecer, tuvo una crisis nerviosa, gritaba y tiraba cosas. Y, mira esto, los ojos de Marlene se abrieron de par en par. Les dijo Valeria y Paul sin rodeos que todo era culpa tuya. Arqueé una ceja. ¿Mi culpa? ¿Cómo lo cree? Porque, replicó Marlene con voz cargada de incredulidad, dijo que lo tuviste fácil, que compraste la casa con el dinero que debería haber sido su capital inicial. Les dijo que les debías una fortuna por todo el apoyo que supuestamente se perdió por ser tan egoísta. ¿Y lo peor? Les dijo que deberían hacerte pagar. Una furia fría y dura, más aguda que cualquier otra que hubiera sentido en años, me recorrió. No era el dolor familiar de una traición pasada, era una rabia fresca e incandescente. ¿Hacerme pagar después de todo? Después de que hubieran desangrado a mis padres con sus interminables fracasos y su presunción. Los garabatos en mi blog de notas de repente parecían menos un y sí, y más un futuro concreto e inevitable. La brasa de mi juramento rugió solo por un instante en un infierno ardiente. Oh, alguien iba a pagar. Pero no sería yo. La noticia del último pronunciamiento de Ricker, que les debía y que debía pagar. Algo se asentó en lo más profundo de mí. Los últimos vestigios de sentimientos complejos, cualquier sombra persistente de obligación familiar, se disiparon. Solo quedaba un camino frío y claro hacia adelante. Mis bocetos del garaje se volvieron más detallados, más concretos. Pasaron otros 6 meses hasta que se materializó el acto final de su autodestrucción. La fuente esta vez fue una prima lejana, María, alguien con quien no había hablado en años. Me llamó una noche, con la voz baja y nerviosa. Zlata, soy María. No sé si debería decírtelo, pero pensé que debías saberlo. ¿Saber qué? Pregunté, percibiendo ya el familiar aroma del desastre. Son el tío Paul, la tía Valeria y Ricker, por supuesto. Esta vez se metió en un buen lío. Algo sobre fraude de inversiones. No conozco los detalles, pero es grave. Al parecer, convenció a un grupo de gente, algunos personajes bastante sospechosos, para que invirtieran en un proyecto inexistente frente al mar en Costa Rica. Me recliné en la silla. El típico Ricker. Siempre un gran plan, siempre dinero ajeno. La animé, y María suspiró. Usó a tus padres como avaristas, falsificó sus firmas en unos documentos, al parecer. Ahora todo se ha derrumbado. Los inversores están furiosos y van a por Paul y Valeria. Los van a desalojar de ese pequeño apartamento como si fuera mañana. No tienen a dónde ir. Desalojo. La palabra quedó en el aire. Así que finalmente había llegado a esto, a tocar fondo. María, dije con voz tranquila. ¿Por qué me cuentas esto? Bueno, dudó, la tía Valeria, les ha estado diciendo a todos que los acogerás, que tienes esa casa enorme, que eres su hija y, por supuesto, que los ayudarás. Piensan llamarte, Zlata. Están desesperados. Una lenta y fría sonrisa se dibujó en mi rostro. Gracias por la advertencia, María. Te lo agradezco. Zlata,
sé que las cosas han ido mal entre ustedes, pero siguen siendo familia, suplicaba su voz. Sí, María, dije. Lo son, y la familia siempre debe ser bienvenida. No te preocupes, colgué, con la sonrisa aún fija en mis labios. Los escenarios hipotéticos, los bocetos vanos ya no eran hipotéticos. Eran un plan concreto listo para ser ejecutado. Mi fortaleza estaba a punto de recibir a sus esperados y completamente indeseados huéspedes. A la mañana siguiente, hice una llamada. Buenos días, señor Henderson, dije alegremente al teléfono. Soy Zlata Rivera. Tengo un pequeño proyecto para usted si está disponible con poca antelación. El señor Henderson era un contratista local, un hombre curtido y sensato que había hecho un trabajo excelente en la cerca de mi jardín el año pasado. Señora Rivera, siempre es un placer. ¿Qué puedo hacer por usted? Se trata del viejo garaje independiente de mi propiedad, expliqué. Necesito que lo vacíen y le hagan unas pequeñas modificaciones. Muy básicas. Necesito que lo hagan hoy mismo si es posible. ¿Que lo vacíen por completo? No, nada tan drástico. Solo que lo ordenen y lo barran. Y necesito 3 catres sencillos, tipo militar, si los tienen. Y un baño portátil de camping, de los que se usan para festivales. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Casi podía oír al señor Henderson rascándose la cabeza. ¿Atrapado en un baño de camping en el garaje? ¿Planea una suite de invitados muy rústica, señora Rivera? Algo así, dije con suavidad. Es para unas visitas inesperadas. Y una cosa más, señor Henderson, hice instalar una cerradura nueva y muy resistente en la puerta del garaje. Una que solo se puede abrir desde afuera con llave y un cerrojo en la parte interior de la puerta que da de mi cocina a la casa principal. De primera calidad, por favor. Otra pausa, esta vez más larga. Bien, dijo finalmente, con voz cuidadosamente neutral. Baño de camping CS, cerradura nueva en el garaje, cerrojo en la puerta de la cocina. Considérelo terminado. Mi equipo puede estar allí al mediodía. Excelente, señor Henderson. Envía la factura a mi oficina. Colgué y me acerqué a la ventana de la cocina, mirando el garaje. Allí estaba, modesto, una dependencia olvidada. Pronto sería su alojamiento de 5 estrellas, mi bienvenida meticulosamente preparada. La rabia por las supuestas palabras de Riquer se había calmado, convertida en una resolución gélida. Querían que pagara. Oh, ya verían. Verían cuál era el verdadero precio de sus acciones. La suite, como había empezado a llamarla mentalmente, estaría lista. El señor Henderson y su equipo cumplieron su palabra. A última hora de la tarde, el viejo garaje se había transformado. No en nada cómodo, claro está, sino en exactamente lo que había imaginado. Las telarañas habían desaparecido, el suelo de hormigón estaba limpio. 3 catres metálicos, cada uno con un colchón fino y una sola manta áspera, estaban alineados contra una pared. En el rincón más alejado, un inodoro químico vigilaba, un monumento a la necesidad básica. Una sola bombilla desnuda colgaba de las vigas, proyectando una luz dura e implacable. La cerradura nueva de la puerta principal del garaje relucía. El cerrojo de la puerta de mi cocina se sentía maravillosamente sólido. Contemplé su obra con una sombría satisfacción. Era perfecta, absolutamente horrible. La llamada llegó justo cuando terminaba una cena solitaria y tranquila. El identificador de llamadas mostró Valiria. La dejé sonar 3 veces, saboreando la anticipación antes de contestar con mi tono más amable y servicial. Hola. Zlata. Ay, Zlata, gracias a Dios que contestaste. La voz de Valiria era un torrente de alivio frenético con un trasfondo de histeria. Había estado esperando esto. Cariño, es una pesadilla. Una pesadilla total. Madre, ¿qué pasa? Pareces molesta. Inyecté un toque de leve preocupación en mi voz, imaginándola al otro lado, probablemente haciéndose sonar las manos, con Paul rondando inútilmente cerca.
Molesta, Zlata. Nos han desahuciado, nos han echado a la calle como a delincuentes comunes. Ese casero horrible no atendía a razones. No tenemos a dónde ir, absolutamente a ningún sitio. Se le quebró la voz y oí un sollozo inconfundible, seguido rápidamente por lo que parecía un gemido teatral. Desahuciados. Repetí, fingiendo sorpresa. ¡Ay, madre, qué terrible! ¿Qué ha pasado? Es Riquer, sollozó. Ese pobre desgraciado. Solo intentaba hacerse un nombre. Un pequeño malentendido con unos socios. Se están portando de forma irrazonable. Y ahora tu padre, Lana y yo nos hemos quedado sin hogar. ¿Te lo imaginas? ¿Sin hogar? Pude vívidamente, y la imagen no me llenó de la compasión que claramente intentaba provocar. ¿Dónde está Riquer ahora? Pregunté con voz suave. Ah, él, tiene otros planes que está intentando resolver, dijo Valeria vagamente, un poco demasiado rápido. Es muy ingenioso, ¿sabes? Ya se las arreglará solo. Pero somos nosotros, Zlata, tu padre, Lana y yo. No tenemos a dónde ir. Nuestras maletas están en la acera. La mentira sobre Riquer fue tan evidente que casi resultaba insultante. Las abandonó, por supuesto, como siempre hacía cuando las consecuencias de sus actos llamaban a la puerta. Es horrible, madre, realmente horrible, hice una pausa, dejando que el silencio se extendiera, dejando que su desesperación creciera. Casi podía oírla contener la respiración. Zlata, susurró finalmente, con la voz cargada de lágrimas contenidas y una humildad forzada, tu casa es tan grande. Tienes todas esas habitaciones. Nos preguntábamos, esperábamos, podríamos quedarnos solo un ratito, cariño, hasta que nos acomodemos. No causaríamos ninguna molestia. Te prometo que estaríamos en silencio como ratones. Su voz resumaba una dulzura tan artificial que me dolían los dientes. La imagen de ellos llegando, esperando su perdón entre lágrimas, esperando ser conducidos a mis cómodas habitaciones, esperando que yo pagara la última catástrofe de su hijo, estaba clarísima en mi mente. Respiré lenta y deliberadamente. Mamá, dije, con la voz ahora suave como la seda, perfectamente complaciente. Claro que puedes venir. Eres mi familia. ¿A dónde más irías? Un sollozo ahogado de alivio llegó del otro lado. Ay, Zlata. Ay, gracias, cariño. Gracias. Sabía que no nos decepcionarías. Se lo dije a Paul, se lo dije a Lana, Zlata tiene buen corazón. Ella lo entenderá. Lo entiendo perfectamente, madre, dije, y por una vez era la pura verdad. Ven cuando estés lista. Estaré aquí. Llegaremos en cuanto consigamos un taxi, dijo con entusiasmo. Ay, Zlata, eres un salvavidas, un verdadero ángel. Conduce con cuidado, madre, dije, y colgué. Me acerqué a la ventana de mi sala, la que daba al jardín prístino que había cultivado con tanto esmero. El sol del atardecer proyectaba largas sombras, y las rosas carmesí brillaban con una intensidad casi antinatural. Una sonrisa escalofriante se dibujó en mis labios. Que vengan, murmuré a la habitación vacía, a la silenciosa casa que esperaba. La suite está casi lista. Mi corazón latía con fuerza, un tambor tranquilo y rítmico. Ya no había ira, ni dolor, solo una fría y clara sensación de propósito. Los años de planificación, los años de espera estaban a punto de culminar. Caían voluntariamente en la trampa que yo había preparado con tanto esmero, y no tenían ni idea. Una hora después, un taxi destartalado se detuvo en la acera. Observé desde detrás de las cortinas transparentes de la ventana de mi sala como Valeria, Lana y Paul salían lentamente del vehículo, con sus maletas desgastadas. Valeria ya se secaba los ojos con un pañuelo, la viva imagen de una tragedia agobiante. Lana miró a su alrededor con una expresión familiar de desdén, aunque teñida de una nueva incertidumbre ansiosa. Paul, como siempre, parecía derrotado antes siquiera de que la batalla hubiera comenzado, con los hombros hundidos y la mirada fija en el pavimento.
Esperé a que estuvieran a mitad de camino. Caminé por el sendero de mi jardín antes de abrir la puerta principal. Había logrado una expresión de neutralidad fría y educada. Madre, Lana, padre, lo saludé con voz serena. Bienvenida, Valiria. Valiria se abalanzó hacia mí, con los brazos extendidos como si quisiera abrazarme. Ay, Zlata, gracias. Gracias. No tienes ni idea de lo que esto significa para nosotras. Esquivé su abrazo con suavidad. Pasa, por favor. Entraron arrastrando los pies por el pasillo, con la mirada fija en el suelo, admirando los suelos de madera pulida, las obras de arte de buen gusto y el aire general de tranquila prosperidad. Vi un destello de algo, envidia, resentimiento, en los ojos de Lana, pero lo disimuló rápidamente. Tu casa es preciosa, Zlat, dijo Valiria, con la voz aún demasiado vivaz. Qué espaciosa. Gracias, respondí. Si me sigues, te mostraré tu alojamiento. Podía sentir su expectación, su deseo de camas suaves y baños privados. Las guié por mi cocina inmaculada, con el aroma a pan recién horneado, un toque deliberado, lo admito, flotando en el aire. Paul, de hecho, olió con aprecio. Me detuve ante el cerrojo recién instalado en la puerta trasera que daba al jardín y, por extensión, al garaje. Con un pequeño clic, lo abrí. Por aquí, dije, empujando la puerta y saliendo al fresco aire de la tarde. Los guié por el corto sendero del jardín hacia el garaje independiente. La confusión comenzó a nublar sus rostros. Zlata, cariño, ¿a dónde vamos?, preguntó Valiria con la voz ligeramente temblorosa. Las habitaciones de invitados están arriba, ¿verdad? Esto es lo que tengo disponible, dije, deteniéndome ante la puerta del garaje. Saqué una sola llave y abrí la nueva y robusta cerradura que había instalado el señor Henderson. Empujé la puerta, revelando el interior austero y frío. La única bombilla desnuda proyectaba sombras duras sobre las 3 camas y el inodoro químico en la esquina. Se hizo un silencio atónito. Valiria se quedó boquiabierta. Lana la miró fijamente, con la boca abierta, los ojos abiertos por la incredulidad y el horror creciente. Paul parecía perdido. Esto, anuncié, con una voz desprovista de calidez, de bienvenida, es todo lo que puedo ofrecer. Valiria fue la primera en recuperar la voz, un grito ahogado. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? ¿Cómo te atreves? Lana, recuperándose rápidamente, señaló con un dedo tembloroso los catres. ¿Esperas que durmamos ahí, en esas cosas, con un cubo por inodoro? ¿Estás loca? Está limpio, dije con calma. Y seco y seguro. Esto es un ultraje, chilló Valiria, con la cara enrojecida de un peligroso tono púrpura. Después de todo lo que hemos pasado, después de todo lo que hemos hecho por ti. Hecho por mí, repetí, bajando la voz, adquiriendo un tono gélido que hizo estremecer incluso a Valiria. Hablemos de lo que has hecho por mí, madre. ¿Recuerdas aquel día de hace años en mi primera casa? El vacío. ¿Recuerdas lo que me gritaste entonces? Sus ojos se movían nerviosamente. No, no lo recuerdo. Sí, dije en voz baja y clara. Me llamaste egoísta. Dijiste que el dinero de mi casa debería haber sido para Riquer. Dijiste que no lo merecía. Me volví hacia Lana. ¿Y tú, Lana? Te burlaste y me dijiste que no merecía mi casa. Recuérdalo. Pequeña y vacía como tu vida social, creo que fueron tus palabras exactas, Lana. Su bravuconería se desinfló, tal vez continué mi mirada, recorriendo sus rostros horrorizados. Tú tampoco mereces consuelo. Tal vez esto es todo lo que te has ganado. Esto no está bien, celada, murmuró Paul finalmente, su voz apenas un susurro, sus ojos suplicantes. Esto no es bondad. Me volví hacia él, los años de su silenciosa complicidad alimentaban mi fría ira. Bondad. Fuiste bondadoso, padre, cuando te quedaste de brazos cruzados y los viste destrozarme.
¿Cuándo tu silencio era más fuerte que sus gritos? Tu silencio entonces te compró este silencio de mí ahora. Estas son las únicas condiciones, sin acceso a la casa principal. Puedes tomarla o puedes dejarla. Lana, con el rostro contraído por la rabia, se abalanzó de repente sobre mí, con la mano levantada para bofetearme. La esquivé fácilmente, su impulso la hizo tambalearse. Unos pasos. Ni lo pienses, Lana, le advertí con voz serena. Metí la mano en el bolsillo y saqué la única llave del garaje y una lista cuidadosamente impresa. Aquí tienes la llave de tu suite, dije, ofreciéndosela. Paul la cogió, aturdido. Y esto, añadí, entregándole la lista, es una lista de albergues locales para personas sin hogar y sus números de contacto. Tienes una hora para decidir. Mi propiedad, mis normas, como si fuera mi entrada. Mi casa, mis reglas de entonces. Sin decir una palabra más, les di la espalda a sus rostros atónitos y furiosos, volví a mi cálida y lujosa cocina y cerré el cerrojo con fuerza. El satisfactorio golpe del cerrojo al cerrarse fue música para mis oídos. Me serví una copa de vino, de esos buenos que solía guardar para las celebraciones, y me acomodé en mi cómodo sillón del salón. Desde mi ventana, tenía una vista despejada del garaje. La única bombilla desnuda proyectaba un resplandor amarillento intenso en su ventana sucia. Podía oír voces alzadas, los agudos tonos de Valaria claramente distinguibles incluso a través de la puerta cerrada de la cocina y al otro lado del jardín. Los gritos furiosos de Lana acentuaban la diatriba de su madre, la voz de Paul un retumbar bajo e inaudible. Discutieron durante unos buenos 45 minutos. Observé, bebiendo mi vino, mientras una extraña calma se apoderaba de mí. Hubo momentos de gestos furiosos, Lana yendo y viniendo en el pequeño rayo de luz fuera de la puerta del garaje, Valaria retorciéndosela con las manos en alto, Paul permaneció casi con la cabeza agacha. En un momento dado, Lana pateó una de sus maletas. Esta resbaló por el camino de entrada de cemento. Entonces, al acercarse la hora, vi un cambio. Los gritos cesaron, reemplazados por un silencio derrotado. Lana recogió su maleta. Paul, al cabo de un momento, recogió la suya y la de Valaria. Valaria se quedó rígida, de espaldas a mi casa, pero podía imaginar la expresión de absoluta humillación en su rostro. Sin una sola mirada hacia el garaje ni hacia mi cálido y bien iluminado hogar, caminaron penosamente por el camino de entrada, con los hombros hundidos, sus movimientos cargados de derrota. Ni siquiera intentaron abrir la puerta del garaje. Simplemente se fueron, desapareciendo en la oscuridad de la calle. Observé hasta que las luces traseras se apagaron. Otro taxi, presumiblemente uno que habían llamado, desapareció por la esquina. Entonces dejé escapar un suspiro que no me había dado cuenta de que había estado conteniendo. Estaba hecho. Una compleja oleada de emociones me invadió. Había una profunda satisfacción sombría, sí, una sensación de justicia, dura pero innegablemente cumplida. Pero también había un vacío, la calma que sigue a la tormenta. El reconocimiento de que las cicatrices, aunque vengadas, permanecían. La victoria fue real, pero no fue gozosa, fue simplemente definitiva. Marle vino a casa la noche siguiente con una botella de mi Pinot Noir favorito en la mano. Bueno, dijo, acomodándose en mi sofá, cuéntame, ¿cómo estuvo la reunión familiar? Le conté lo sucedido desde su llamada desesperada hasta su derrotada partida. Marlene escuchó atentamente, con expresión indescifrable. Cuando terminé, guardó silencio un momento. «Guau, Zlata», dijo en voz baja, «eso es intenso, incluso para ti». «¿Fue demasiado?», pregunté, con sinceridad. Marlene lo consideró. «Fue duro», admitió. «Sin duda duro, pero sinceramente, después de todo lo que te hicieron pasar, la emboscada inicial, los años de privilegio y culpa, no creo que fuera demasiado. Construyeron ese garaje, Zlata, ladrillo a ladrillo miserable, con sus propias acciones. Les acabas de entregar la llave». Sus palabras fueron un consuelo, una afirmación que no me había dado cuenta de que necesitaba. Riquer, por supuesto,
No apareció, añadí. Valeria intentó encubrirlo, pero era obvio. Predecible, resopló Marlene. Habrá caído de pie en algún lugar, probablemente ya contando su próxima historia triste a algún otro desafortunado. Unos días después, la tía Sofía volvió a llamar, con la voz llena de chismes mal disimulados. Zlata, no te lo vas a creer. Valeria, Paul y Lana se están quedando en esa horrible unidad de emergencia junto al polígono industrial, la de los baños compartidos. ¿Te imaginas a Valeria Rivera en un lugar así? Al parecer, Riquer desapareció por completo, dejándolos abandonados de nuevo. ¿De verdad?, pregunté con voz neutra. No sentí nada, ni lástima, ni triunfo, solo una especie de finitud distante. Estaban fuera de mi órbita, sus problemas ya no podían afectarme. La venganza no había borrado mágicamente el dolor de ese día en mi casa vacía. No había curado las viejas heridas por completo, pero había redibujado las líneas. Había recuperado mi poder. Había traído un cierre duro y necesario. Habían enfrentado las consecuencias directas de sus decisiones, no filtradas por mi intervención involuntaria ni por sus súplicas manipuladoras. Miré mi hermosa casa, la luz del sol que se filtraba por las ventanas limpias, los libros que llenaban las estanterías, el arte en las paredes, los cómodos muebles que había elegido con tanto cuidado. Esta casa, mi santuario, mi fortaleza, finalmente era realmente solo mía, libre de sus demandas, sus expectativas, su amarga presencia. Tomaron sus decisiones entonces, y ahora, pensé, removiendo el último sorbo de mi café en mí. Mi taza favorita. Y yo hice la mía. Esta casa nunca se trató de que necesitaran ayuda ni de que yo necesitara su aprobación. Siempre se trató de mí, de mi fuerza, mi resiliencia, de la vida que construí. A pesar de ellos, pero por mí misma, y me di cuenta de que esa era la paz más verdadera de todas.